Buenas tardes. Soy el doctor Eloy Peña Monge, médico internista. Estamos en el contexto del Curso Nacional de Actualización en Medicina Interna para el primer nivel de atención. Muchas gracias a todo el comité organizador por la invitación. El tema que se me ha encargado es infecciones urinarias, diagnóstico rápido y tratamiento eficaz. Es un tema, como vamos a ver, muy importante en la práctica asistencial, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Infectología se actualizan constantemente. Esta es la última actualización de infecciones urinarias complicadas, aunque no es específicamente el tema, pero he querido empezar con esto porque finalmente un diagnóstico inadecuado o un tratamiento inadecuado lo que genera es una infección urinaria complicada y probable sepsis y una alta tasa de mortalidad también. Entonces, esta es la guía de itus complicadas, la última que ha salido el año pasado, el 2025, y es la que rige en este momento el manejo de esta patología en el extremo que hemos mencionado. Las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones más comunes en todo el mundo. Yo creo que no hay médico en atención primaria ni en hospitalización, etcétera, que no haya tenido oportunidad de manejar y de ser consultado incluso en los consultorios por infecciones del tracto urinario. A nivel mundial se estiman 404 millones de casos, 36.790 muertes, 520.200 en el 2019 con comorbilidades y muertes finalmente. Como ven, las cifras son extremadamente altas y de ahí nace la importancia. Esto como mensaje clave en realidad. La infección de tracto urinario es una de las 3 infecciones más frecuentes en la práctica médica asistencial. Hay una alta prescripción antibiótica por esto mismo y eso genera una gran resistencia bacteriana. En el Perú hay una alta carga de gérmenes BLE, básicamente por un uso inapropiado de antibióticos. Y lo que también decir en contraposición al título de la charla es que no es una patología simple y no debemos verla como tal porque genera muchísimas complicaciones y hay muchas aristas que hay que analizar desde el punto de vista clínico. Algunas de ellas les vamos a presentar. Fíjense, este es un reporte mundial de cómo va las tasas, el número de tasas de infecciones. Hay varias cosas, un aumento de la tasa de mortalidad importantísimo a lo largo de los años. Desde el 2019 en adelante, o mejor dicho, este es un reporte mundial que abarca varios años en realidad, en el que se registra una tasa de mortalidad y un aumento de la tasa de crecimiento, además, desde 1990 al 2019. Y si uno ve la curva es clara, es evidente de cómo a lo largo de los años la tasa de mortalidad es mucho mayor en el 2019. ¿Por qué uso este reporte? No hay un reporte de este tamaño a nivel mundial después de este. Se observa un crecimiento de 2.4 veces las muertes desde 1990 a 2019. Hay un aumento de la tasa de mortalidad estandarizada por edad, de 2.7 en el 1990 a una tasa de mortalidad de 3.3. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que esta patología no solo es la más frecuente, sino una de las que mayor mortalidad causan a nivel de todo el mundo y el Perú no es ajeno a esto. Fíjense, este es un reporte muy interesante de un
bachiller en medicina, que en la tesis para su título de médico cirujano, hizo un estudio muy interesante en el Hospital Goyeneche en Arequipa el año 2022. Y más o menos es la distribución que se ve a nivel mundial. Si ustedes ven, el 83% de los casos son por bacteria E. coli. ¿De acuerdo? Esto más o menos está de acuerdo a lo que hablan las guías de ITSA en los Estados Unidos o la Sociedad de Infectología Americana, que nos hablan de un 75 a 95% de casos incluso en el que la Escherichia coli es el germen principal causante de esta entidad. Luego tenemos a la Klebsiella en un 7%, Proteus en un 5%, Acinetobacter 2%, Enterococo 2% y Pseudomonas aeruginosa en 1%. Esto en el Hospital Goyeneche de Arequipa. Pero es muy parecido a la evidencia mundial de cómo se comportan epidemiológicamente estos gérmenes en esta patología. E. coli, en los reportes de ITSA, de 75 a 95% de los casos, le sigue Klebsiella, le sigue no sé, Staphylococcus saprophyticus, por ejemplo, Enterococos, etcétera. Pero esta es la epidemiología a la que nos enfrentamos diariamente cuando tratamos un paciente con infección de tracto urinario. ¿Por qué es importante conocer? Porque en muchos casos vamos a dar tratamiento empírico y de esto va a depender el antibiótico que vamos a utilizar. Este cuadro también nos llama la atención muchísimo del mismo estudio que les mencionamos y nos dice con claridad ya que en el Hospital Goyeneche, por ejemplo, hay un 44% de infecciones por E. coli que son productoras de BLE, es decir, son resistentes a cefalosporina de tercera generación, por ejemplo. Es altísimo el cuadro y esto también tiene una implicancia, una relación directa con los reportes a nivel mundial, no es diferente, digamos. La clasificación en esta patología también es importante, ha cambiado respecto de las guías anteriores. Anteriormente en la clasificación hablábamos de una ITU no complicada, cuando hablábamos de una cistitis aguda, por ejemplo, sin fiebre, o en pacientes que no tenían alguna otra comorbilidad, ¿no es cierto?, que no eran diabéticos, no era un tema urológico, etc. Y después hablábamos de la pielonefritis aguda, que era una infección renal, y esa era la forma de clasificar, ¿no? En cambio, ahora la clasificación ha cambiado un poco. Está la ITU no complicada, que es el tema que básicamente nos trae en esta charla, que es una infección baja, la vejiga es afebril, puede ser en hombres o en mujeres, ojo, puede ser en hombres o en mujeres, en el caso de agudos. Siempre llama la atención una infección de tracto urinario en hombres, ya que las condiciones anatómicas, etcétera, hacen que sea menos probable una infección en un hombre que en una mujer, ¿cierto? Y después tenemos la clasificación de las itus que serían las itus más complicadas en el contexto de pielonefritis. Por ejemplo, puede haber pielonefritis aguda o pielonefritis crónica, puede haber una itu con fiebre, puede estar asociado a catéteres, por ejemplo, eso ya se considera una itu complicada. En varones podría estar asociado a prostatitis, eso también se configuraría como una infección de tracto urinario complicada. El error más frecuente es confundir una ITU con una bacteriuria. ¿Y por qué iniciamos con ese enunciado? Porque, digamos, es lo que se quiere evitar. Y es la idea central de esta exposición. Es decir, no confundir una ITU con una bacteriuria. ¿Correcto? Piuria, cuando encontramos en un examen de orina, no es igual a decir que el paciente está infectado. Esto debemos sacarnos de la cabeza. Y otra cosa importante es que tenemos que entender lo siguiente, que un urocultivo positivo no necesariamente significa que debo tratar a mi paciente, porque puede haber una
bacteriuria finalmente asintomática, es decir, una colonización de bacterias a nivel de la vejiga, que cada vez que lo cultivo crece y cada vez que hago un examen me va a salir un examen de orina patológico, pero no significa que esté haciendo necesariamente una infección. Puede que sí, pero no necesariamente. Finalmente es la clínica la que nos va a permitir valorar si ese paciente necesita o no necesita tratamiento. ¿Correcto? Entonces la bacteriuria asintomática no se trata, excepto, por supuesto, si por ejemplo estamos en el contexto de un embarazo o estamos a puertas de un procedimiento urológico invasivo. En esos casos no se puede hacer un procedimiento urológico, no se debe hacer un procedimiento urológico habiendo una bacteriuria asintomática. Tengo que tratar primero. Entonces, hay que recordar que tratar una bacteriuria asintomática aumenta la resistencia y eventos adversos en el paciente. Hay muchos factores de riesgo para hacer infecciones urinarias. Uno de esos factores, como podemos ver en esta imagen, de manera muy nítida, por ejemplo, es una causa obstructiva. Este es un cálculo que está obstruyendo el flujo de la orina, probablemente en un paciente con una orina, con una vejiga neurogénica, etcétera, que ha formado un cálculo, pero está generando finalmente una obstrucción. Esta es una de las causas de las infecciones urinarias. La obstrucción del flujo es lo que hay que pensar en todo caso cuando hay una infección urinaria de todas maneras. Y esa obstrucción de flujo, como en este caso, puede deberse a un cálculo, por ejemplo, ¿correcto? Si es un varón, podría deberse a una hipertrofia benigna de próstata, podría deberse a una estenosis uretral, en pacientes que hayan sufrido trauma o cualquier procedimiento, por ejemplo. Puede deberse a una vejiga neurogénica, muy frecuente en los pacientes con diabetes mellitus. Puede deberse a un agotamiento de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas, a una incontinencia urinaria o a cateterismos, etcétera. Pero la obstrucción del flujo es una de las causas de infecciones urinarias que hay que considerar al momento de evaluar a nuestros pacientes. Otro punto importantísimo a considerar cuando hablamos de infecciones de tracto urinario es el uso de catéteres o de sonda Foley, por ejemplo. No interesa de qué tipo sea la sonda, pero el uso de sonda Foley aumenta en 10% la cantidad el porcentaje de bacterias por cada día de uso. Es decir, si tengo una sonda Foley 5 días, ya están viendo ustedes el porcentaje en el que la cantidad de bacterias se están incrementando. De todas maneras, el uso de sonda aumenta el porcentaje de bacterias por cada día que está usando la sonda el paciente. Acá en los que hacemos hospitalización sabemos que si no es necesario, las sondas hay que retirarlas porque son uno de los factores de riesgo más importantes para infecciones de tracto urinario complicadas de acuerdo a lo que acabamos de revisar en la clasificación de la guía última. Aumenta el riesgo de infección en 2% en mujeres sanas. Una sola cateterización aumenta el riesgo en 2% de infecciones en mujeres sanas, ojo. Y acá hay un dato también importante que resaltar que debemos tener en cuenta siempre. El uso de catéter o el uso de sonda Foley no significa, no es igual a profilaxis antibiótica. ¿De acuerdo? Eso no está indicado. La profilaxis antibiótica tiene indicaciones específicas, pero el hecho de que tenga una sonda no es igual a profilaxis antibiótica. Ojo con eso, que también es un error frecuente en el manejo de los pacientes ambulatorios u hospitalizados. Si se dan cuenta en la tomografía van a ver imágenes del riñón derecho con áreas más hipodensas, ¿no es cierto? A lo largo, en varias zonas del riñón, estas imágenes, ¿no? De un color diferente, hipodensas en la tomografía. Esto nos hace diagnóstico claramente seguido de la clínica de una pielonefritis. Las pielonefritis, como dijimos, pueden ser agudas, pueden ser
crónicas, etcétera. La aparición repentina es importante para considerar pielonefritis. Muchas veces antes de un síntomas o signos claros de una cistitis, lo que aparece es de forma repentina fiebre, puede haber dolor de costado o en el flanco, escalofríos muy importantes, el riñón es hipervascularizado y la bacteriemia que se produce en consecuencia en un contexto de pielonefritis es grande, por eso hay fiebre, escalofríos, puede haber náuseas, vómitos o incluso diarrea en los pacientes con una pielonefritis. Estos síntomas obligan a buscar una pielonefritis y tratar al paciente de manera inmediata para que esto no se complique en una patología mayor. Fíjense, si no recibe un tratamiento adecuado, como de una cistitis puede ir a una pielonefritis y esa pielonefritis maltratada podría ir a una pielonefritis o una cistitis enfisematosa que es potencialmente mortal. Incluso podemos ver aire, además de una obstrucción por un cálculo, ¿no? Es potencialmente mortal porque hay bacterias que forman gases y se asocia fundamentalmente a pacientes con diabetes mellitus. ¿De acuerdo? La diabetes mellitus es un factor de riesgo muy importante para esto y muchas veces en estos casos se realizan incluso nefrectomías cuando se ha perdido la posibilidad de función renal o no es probable el manejo con antibióticos solamente, ¿no? Por otro lado, si no se hace la nefrectomía, se tendrá que utilizar, por ejemplo, radiología intervencionista para drenar las colecciones y antibióticos dependiendo de la epidemiología para los gérmenes que estemos sospechando. También podrían presentarse en las formas ya más crónicas, pielonefritis granulomatosa y abscesos perinefríticos, que es una inflamación, como les decía, más crónica asociada a infección y a obstrucción también. Y bueno, básicamente es una acumulación de macrófagos espumosos, es decir, cargados de lípidos dentro de los tejidos, ¿no? Estos también van a nefrectomía muchas veces, es decir, no estamos hablando de una patología simple cuando vemos una infección de tracto urinario. Una cistitis puede llevar a una nefrectomía incluso o a una sepsis generalizada y a muerte en muchos casos, como hemos visto en la primera diapositiva en la que ya vimos que es una de las causas principales de muerte incluso en el mundo y todo empieza, digamos, y se considera desde una infección baja o una cistitis mal tratada en un inicio, ¿no? Por supuesto, dependiendo del grupo etario y de otras comorbilidades, cuando encontremos un cálculo en vías urinarias, el paciente probablemente llegue por un proceso infeccioso urinario y la causa sea obstructiva y encontremos un cálculo. En estos casos hay que pensar también en que podría haber una hipercalciuria que está formando el cálculo, podría haber, por ejemplo, un hiperparatiroidismo, ¿correcto? Podría haber, por ejemplo, un hiperparatiroidismo en un contexto de un MEN2, por ejemplo, una neoplasia endocrina múltiple, ¿no es cierto? Son casos complicados, es decir, la infección urinaria no es una enfermedad simple que debamos de ver nada más así con de manejo sencillo o rápido. Efectivamente, bien controlado y bien manejado debería de evitarse todo este tipo de complicaciones, pero recuerden que hay complicaciones muy serias a las que tenemos que estar muy atentos e identificar a los pacientes que tienen una ITU recurrente o una ITU persistente en otros casos, ¿no? Eso también es interesante diferenciar, porque una cosa es persistente, es decir, es el mismo germen que está persistiendo en el tiempo y dando procesos infecciosos que se van tratando o dando complicaciones, y otra cosa es una ITU recurrente, que es un proceso infeccioso tratado, finalmente bien tratado, pero recurre y vuelve a ser otro proceso infeccioso por otro germen, ¿no? En los varones con ITU hay que pensar siempre, primero,
probabilidad de inmunosupresión es una cosa que tiene que considerarse en varones con infecciones urinarias, sobre todo si son jóvenes. Hay que considerar la prostatitis bacteriana y el absceso prostático. Entonces, para valorar un absceso prostático, como en esta imagen, por ejemplo, se tienen algunos estudios de bastante sensibilidad y especificidad. Uno de ellos es, por ejemplo, la ecografía transrectal, útil, muy útil para este diagnóstico. La tomografía también con contraste nos ayuda, como en este caso de la imagen, a identificar un absceso prostático, ¿no? En estos casos, la sintomatología inicia siempre con disuria, fiebre, escalofríos, dolor perianal, no hay que perder de vista este síntoma, orina turbia, ¿no es cierto? Esos son los datos importantes que tenemos que considerar. El tratamiento en el caso de los abscesos prostáticos son el RTU o la prostatectomía o el drenaje también, ¿no? Entonces, cada vez que hay un absceso, dependiendo del tamaño y el volumen, el drenaje va de la mano junto con la cobertura antibiótica adecuada. Diagnóstico rápido, bueno, primero la clínica manda. Eso debemos de tenerlo presente. Si hay un urocultivo positivo, pero no hay clínica, ya dijimos, no debemos tratar ese urocultivo positivo. Tratamos pacientes, no tratamos resultados de laboratorio. La tira reactiva puede ser útil como un screening, pero no es una prueba confirmatoria. El urocultivo es importante siempre en las infecciones de tracto urinario, sobre todo complicadas. En el varón es importantísimo, recuérdense estudiar la próstata si hay una infección de tracto urinario en el varón. Y si hay fiebre, si el paciente está hospitalizado, en todos estos casos el urocultivo es importantísimo. Y acá también un mensaje, porque por eso decía que no es una enfermedad muy sencilla, ¿no? No retrasar el inicio de antibiótico, sin embargo, no tratar si no hay clínica. Si hay una sospecha clínica importante, debemos dar tratamiento. Toma la muestra, el examen de orina siempre acompañado del urocultivo. Si ya el paciente está séptico, debemos hacer un cultivo también de un hemocultivo, por uno, por dos, para aumentar la sensibilidad del hemocultivo, pero si hay clínica debe iniciar el tratamiento. No retrase el tratamiento si hay clínica, porque ya hemos visto las complicaciones que pueden generarse y pueden ser muy difíciles de tratar o incluso con una alta mortalidad para los pacientes. Pero, insisto, no trate si no hay clínica en los pacientes. La bacteriuria asintomática no se trata. Insisto en este tema para que quede bastante claro. La piuria es común en los pacientes con bacteriuria asintomática y no es una indicación para darle antibiótico a los pacientes. Solo se trata, la bacteriuria asintomática me refiero, solo se trata en el contexto de embarazo, mujeres embarazadas, pacientes sometidos a procedimientos urológicos invasivos, ¿correcto? En ese caso hay que darles tratamiento, con amoxicilina o nitrofurantoína, por ejemplo, ¿no? Trimethoprim sulfametoxazol en el segundo trimestre. Hay que evitar siempre nitrofurantoína en el tercer trimestre porque hay un riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido. Se recomienda la confirmación de la eliminación de bacteriuria asintomática en embarazadas, es decir, le doy tratamiento y después tengo que confirmar a través de un urocultivo que finalmente se ha eliminado todos los gérmenes en las embarazadas. En la cistitis no complicada, que es lo que tratamos desde un inicio y la mayor cantidad de casos, tenemos el trimethoprim sulfametoxazol, una tableta por día por 3 días es suficiente. Nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral por 5 días es suficiente. Estos dos son los que indica la guía clínica de la Sociedad Americana de Infectología como regímenes primarios. Es decir, esto es lo que debo usar. Como regímenes alternativos está, por ejemplo, la fosfomicina, 3 gramos vía oral, una sola dosis. Esto es muy práctico
El inconveniente es un poco el costo y no todos pueden asumir el costo, pero fíjense, es una sola dosis y con eso estaría resolviendo una cistitis o una ITU no complicada con una sola dosis de antibiótico. Por supuesto, es fácil para el paciente si puede y tiene la posibilidad de acceder a este antibiótico. Hay una adherencia al tratamiento, puesto que es una sola dosis y puede ser la solución a una cistitis en vez de estar tomando antibiótico por 5 días o 3 días, dependiendo del caso. Amoxicilina clavulánico también es una opción válida, vía oral por 5 a 7 días. Estos son los días en que se recomienda amoxicilina clavulánico. Cefalexina se puede utilizar también. Vemos que estos que tienen anillo betalactámico se usan por 5 o 7 días. Y ciprofloxacino, que también 500 miligramos vía oral cada 24 horas por unos 3 días solamente por 3 días, podría ser un tratamiento efectivo para una cistitis no complicada. Todo esto estamos hablando de ITU no complicada. Quiero hacer énfasis en las quinolonas en general, sobre todo en el ciprofloxacino, como primera línea, aunque está considerado, por supuesto, como regímenes alternativos en diferentes esquemas de manejo. Sin embargo, esto es lo que probablemente esté deviniendo en una mayor cantidad de pacientes con resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, y también, además que las quinolonas se utilizan para la tuberculosis, etcétera, recomendaría no usar quinolonas de primera línea. Ya vemos que no es un antibiótico de primera línea, es una opción alternativa, pero no es un antibiótico de primera línea. Muy bien, si estamos hablando de una infección urinaria en un varón, hay que considerar una ITU complicada. Si estamos hablando una infección urinaria en un anciano o anciana, hay que considerar una ITU complicada. No traten esto como si fuera una ITU no complicada con los esquemas que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Si estamos hablando de una ITU en un paciente con diabetes mellitus o en una enfermedad renal crónica, hay que considerar que se puede tratar de una ITU complicada y debería de tener tratamiento de acuerdo a esto. Si estamos hablando de una ITU en un contexto de obstrucción, también es una ITU complicada y el tratamiento debe ser diferente al que hemos mencionado. Si estamos hablando de una ITU en un paciente que ha sido cateterizado o es portador de una sonda Foley o un catéter urinario, entonces hay que considerar una ITU complicada. Si es un paciente hospitalizado, también se debe considerar una ITU complicada. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque estos son los pacientes que de repente, si estoy en atención primaria, debo referir o profundizar en el estudio y ver si necesito una hospitalización, porque ya hemos visto en diapositivas anteriores que pueden haber complicaciones muy serias que pueden devenir o en sepsis, en muerte, o en pérdida de riñón, o estancias hospitalarias larguísimas, etcétera. En nefrectomías, como dijimos, ¿cierto? Muy bien. Gracias otra vez por la invitación.